Vamos a seguir con las exposiciones con el señor Aldo Corbeto. 50 años, 5 hijos, abogado de la Universidad de Lima, especialista en Derecho del Trabajo por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, dedicado al derecho laboral desde hace 29 años. Docente de la Universidad de Lima desde el año 2006, actualmente en las carreras de Derecho y Psicología. Además es coordinador del Círculo de Derecho Laboral de la misma casa de estudios. Socio principal y gerente general de Alcorza Consultores, empresa dedicada a la asesoría legal laboral con 10 años en el mercado. Los dejo con ustedes a Aldo Corbeto. Muchas gracias, Charles. Muy bien, el día de hoy he querido traerles algo muy práctico para mi presentación especial y quería hablar de la famosa y tan mencionada desnaturalización del contrato de trabajo. Y aquí, en realidad, existe un riesgo muy grande para todos, ¿no es verdad? Porque ya sea que hayamos contratado a trabajadores por contratos sujetos a modalidad, contratos a plazo fijo, o que los hayamos contratado a través de una locación de servicios, cuando se desnaturalizan estos contratos, lo que sucede es que los trabajadores se convierten en personal estable de la empresa, ¿vale? Es decir, estos contratos se convierten pues en contratos a plazo indeterminado. Los contratos sujetos a modalidad tenemos que tener mucho cuidado porque se utilizan con mucha frecuencia y muy alegremente cuando en realidad tenemos que recordar que la regla es la contratación a plazo indefinido y excepcionalmente se pueden contratar personal bajo estos contratos sujetos a la modalidad cuando se trata de actividades personales, de actividades temporales que va a realizar el trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que se utilizan pues cuando existen realmente necesidades del mercado, cuando existe una mayor producción de la empresa, cuando las labores de los trabajadores sean pues de naturaleza temporal o de naturaleza accidental. Y la excepción son los contratos intermitentes o los contratos de temporada que son utilizados únicamente para labores que son permanentes de la empresa, pero que se realizan solamente durante una determinada época del año. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los supuestos de desnaturalización de estos contratos? Primero, que no se hayan especificado a detalle cuál es la causa objetiva de la contratación. Vale decir, tenemos que incluir en los contratos cuáles son los servicios que van a prestar los trabajadores, cuáles son las condiciones de dichos servicios y sobre todo, por qué son excepcionales. ¿Por qué no se está contratando a este trabajador a plazo indefinido? En segundo lugar, otro supuesto de desnaturalización de estos contratos es que los servicios que se requieren contratar deben corresponder a actividades ordinarias y permanentes del trabajador, ¿no es cierto? Este es un segundo supuesto. ¿Por qué? Porque los contratos modales solamente los vamos a utilizar, como hemos mencionado hace algunos instantes, cuando existen labores temporales o accidentales del empleador. La siguiente lámina, por favor, mi querida Carlita. Entonces, antes de contratar a un trabajador, debemos hacernos una pregunta. ¿Las labores que va a desempeñar ese trabajador son permanentes, pertenecen al core business de nuestra empresa? Si la respuesta es no, entonces son labores temporales o accidentales y por lo tanto podemos contratarlos bajo un contrato sujeto a modalidad. Pero si la respuesta es sí, ¿no es verdad? La regla debería ser que se contraten a plazo indeterminado, salvo que exista una de estas tres excepciones. Primero, que vayamos a realizar para un cliente una obra determinada, como por ejemplo la construcción de un puente, o prestar un servicio específico, por ejemplo, realizar una auditoría anual, por el cual el personal que yo tengo contratado no me va a alcanzar, no me va a ser suficiente para realizar esta labor. En ese caso, ¿no es verdad? Sí puedo contratar personal a plazo fijo. La segunda excepción es que las labores que se van a desarrollar únicamente en una determinada época del año. Si estamos hablando pues contratos de intermitentes o de temporada, también puedo contratar al plazo fijo. Y finalmente, las actividades que van a realizarse en forma permanente, pero discontinua, por ejemplo, las labores de pesca que son interrumpidas por una veda, por ejemplo, ¿no es verdad? Ese es un tercer caso en el cual sí puedo contratar a plazo fijo. Esto quería traerles el día de hoy. Adicionalmente, quería mencionarles para terminar que en estos momentos se está presentando un fenómeno interesante pero preocupante. El Ministerio de Trabajo está rechazando la mayoría de solicitudes de suspensión perfecta de labores que se han presentado en los últimos meses. Se calcula que solamente han sido aprobadas el 4% de las solicitudes presentadas al Ministerio. En Alcorza Consultores estamos justamente brindando asesoría para la impugnación de estas resoluciones del Ministerio de Trabajo, porque si se cumplieron los requisitos establecidos por las normas, se puede revertir esta situación.
Lamentablemente, la tendencia del ministerio es a rechazar estas medidas, pero, repito nuevamente, nosotros estamos en la capacidad de poder impugnar estas resoluciones y poder lograr a beneficio de la empresa que se aprueben la solicitud de suspensión perfecta de labores. Muchas gracias, señores.